McLaren es uno de los equipos más exitosos en la Fórmula 1, pasando de tener coches poco competitivos hasta construir máquinas que aplastaban sin oposición a sus rivales en tan solo 18 años. Pero esta misma ventaja provocó que sus propios pilotos se maten entre ellos tanto dentro como fuera de la pista, y al perder su ventaja cometieron algunas trampas que los llevaron a una inminente descalificación. Todo empieza con Bruce McLaren, nacido el 30 de agosto de 1937 en Nueva Zelanda. Desde que era niño, él mostraba una gran pasión por el mundo del motor, que de hecho lo heredó de parte de su padre. Sin embargo, a la edad de 10 años fue diagnosticado con el síndrome de Legg-Calvé-Perthes, un raro trastorno que afecta a los niños en el desarrollo de la cadera, y tras una intervención médica, durante los 2 siguientes años se recuperó, pero quedando con secuelas, ya que cojeaba cada vez que se fatigaba. Después de terminar sus estudios académicos, Bruce comienza un curso de ingeniería, pero después de conseguir su permiso de conducir, decidió comenzar una carrera como piloto. En su paso a diferentes categorías europeas, ingresa a la Fórmula 2 en 1958, y después de tener excelentes actuaciones, llega directo a la Fórmula 1 con el equipo Cooper en 1959. Al haber hecho 4 temporadas, logró 4 victorias y un segundo lugar, pero eso no le bastaba. Su ambición llegó a tal punto que decidió crear su propio equipo, por lo que en 1963 nació el McLaren Motor Racing, pero compitiendo con licencia británica, es decir que el equipo sería británico y no neozelandés. No sería hasta 1966 que McLaren hace su debut en el Gran Premio de Mónaco, y Bruce correría sin compañero de equipo. ¿Cómo que sin compañero de equipo? Al principio iba a ser Timmy Meyer, pero murió en un accidente en 1964, por lo que quedó solo. En sus 2 primeros años, McLaren no tuvo tanto éxito. Su mejor resultado, un cuarto en la carrera de Mónaco del 67, pero en 1968, Bruce al fin se consiguió un compañero, el campeón de la temporada anterior, Denny Hulme, que de hecho los dos eran amigos y competían juntos en la Fórmula Can-Am en McLaren. Sí, Bruce también tenía un equipo de carreras en la Can-Am, pero Denny no era la única novedad. Pasarían de un motor V12 BRM con falta de potencia y fiabilidad a un motor V8 Cosworth con mejores prestaciones, dándole un gran empuje a McLaren. En Bélgica ganaron su primera carrera de parte de Bruce. Más tarde, Hulme gana 2 más en Canadá y en Italia, colocando a McLaren segundo en el campeonato de constructores, con Bruce quinto en el campeonato de pilotos y Hulme tercero. A comparación con 1968, el siguiente año no sería tan bueno. Acabaron cuartos y con una victoria de Hulme. Pese a que Denny solía ganar más carreras que Bruce fue más regular y quedó por delante. 1970 comenzó con un segundo de Hulme, todo bien, hasta que, bueno, el 2 de junio Bruce probó su nuevo auto para la Can-Am y tuvo un accidente. Perdió el control, chocó contra una estructura y perdió la vida a sus 32 años. Después de la muerte de Bruce, Teddy Meyer asumió el control del equipo y acabó sexto esa temporada. Durante los siguientes años, McLaren fue fortaleciéndose como estructura para así continuar con el legado de Bruce, finalizando del 71 al 73, quinto, tercero y primero en el campeonato de constructores respectivamente. Pero en 1974 ficharon al monocampeón Emerson Fittipaldi. Ese año Fittipaldi ganó su segundo título, convirtiéndose en el primer campeón del mundo con McLaren y el primer título de pilotos para el equipo inglés. La temporada siguiente fue menos exitosa. Fittipaldi quedó segundo y perdió el campeonato contra Niki Lauda con su Ferrari, por lo que se cambió de equipo a final de año. Pese a que tenían un auto muy bueno para 1976, la simbiosis entre piloto y máquina era muy importante, aunque es cierto que el auto marca mayor diferencia, y como ninguno de los mejores pilotos estaban disponibles, eligieron a James Hunt, alguien con una reputación que te hacía desconfiar o por lo menos dudar, porque era un fiestero descontrolado, pero lo contrataron porque era su mejor opción. En la primera mitad de la temporada, Ferrari y Lauda mostraron ser los rivales a batir. Niki ganó las 2 primeras carreras y su compañero Clay Regazzoni la tercera, pero parecía que James y McLaren
McLaren eran serios contendientes. En la siguiente carrera en España, Hunt le da pelea a Lauda y la ganó, pero Ferrari soltó su as bajo la manga: protestar con las autoridades para que revisen el auto de Sainz. Lo examinaron y no había nada. No es verdad, resultó ser ilegal, por lo que descalificaron a Hunt de esa carrera. ¿Y quién se quedó con el triunfo? Niki Lauda. Los siguientes grandes premios fueron desastrosos. Desde España el auto rindió peor y se dieron cuenta de que tenían que olvidarse del campeonato, al menos este año. Ferrari ya no tenía un rival digno, pero el rumbo cambió después de Nürburgring. Lauda tuvo un accidente en el que su monoplaza se incendió. Por poco pierde la vida al ser ayudado a salir de las llamas, llevándolo de inmediato al hospital. Mientras Niki era tratado, Hunt ganó 2 carreras seguidas, pero al pasar 6 semanas de lo ocurrido, increíblemente, Lauda, con la cara desfigurada, volvió a competir, acabando cuarto esa carrera y con un abandono de Hunt. Los grandes premios iban pasando y seguía la lucha entre McLaren y Ferrari, y se iba a decidir en la última carrera en Japón, con un clima lluvioso que lo hacía todo más interesante. Arranca con Sainz saliendo segundo y Niki tercero. De repente, Niki se va a los boxes. ¿Acaso tuvo un problema mecánico? No. ¿Tuvo una pinchadura? No. Al ser muy peligrosa la condición de la pista, Niki Lauda, el campeón del mundo, se retira a voluntad. Mientras Lauda queda como espectador, Sainz se juega la vida llevando su McLaren al límite en una pista mojada para convertirse en el campeón del mundo. Termina la carrera, Hunt queda tercero en el Gran Premio, pero primero en el Campeonato Mundial, superando a Lauda por un punto de diferencia. En esta temporada, McLaren se lleva el título de pilotos, pero no el de constructores, ya que se lo llevó Ferrari. En 1977, el coche no era tan competente como el de la temporada pasada. Sí tuvo un buen rendimiento en la segunda mitad de la temporada, con Hunt ganando 3 carreras, pero no era suficiente como para posicionar bien el equipo, y quedaron quintos. Pero en la siguiente temporada, esta situación solo empeoró, con un octavo, y lograron un solo podio de parte de Hunt. Él ya estaba cansado de que McLaren no mejoraba, por lo que en 1979 se fue de McLaren y más tarde de la Fórmula 1. Los años 80 habían comenzado igual a como habían terminado los 70s, con McLaren complicado en la falta de velocidad. Pero en 1980 tendrían a un nuevo director, Ron Dennis, y su primer gran movimiento fue contratar al ingeniero John Barner para que él esté a cargo de diseñar el monoplaza. Y a John se le ocurrió una gran idea: construir un chasis de fibra de carbono en lugar de la aleación de aluminio. Pero ¿para qué construir un monocasco de fibra de carbono? La diferencia es que la fibra de carbono es más ligera y resistente, y de esa forma harían un auto más rápido y al mismo tiempo más seguro para el piloto, pero sobre todo más rápido. Aunque en aquel momento McLaren no tenía los recursos ni el tiempo como para tener ese chasis listo para 1980. ¿Y qué hicieron? Sacrificaron toda esta temporada para enfocarse en el 81, y ese año ya tenían el chasis listo. Pero esa temporada no fue buena, aunque la razón por la que quedaron quintos no fue por el auto, era por su dupla de pilotos. Me explico. El culpable de que les fue terrible en la tabla de constructores era de Andrea Cesari, su piloto más flojo. Era enorme la diferencia entre su compañero. Mientras él quedó decimoctavo y sumó un punto, su compañero, John Watson, quedó sexto con 27 unidades. Los de Woking no podían ganar el campeonato de constructores de esta forma, por lo que fueron a buscar a otro piloto, y Dennis convenció a Niki Lauda para volver a la Fórmula 1 después de retirarse 2 años antes, con un sueldo récord en aquel entonces, que más o menos superaba las 2 millones de libras esterlinas por temporada. Ahora que McLaren tiene a 2 pilotos de alto nivel como Lauda y Watson, veríamos a una McLaren mucho más temible, deportivamente hablando, por supuesto. Y lo fue. Ganaron 4 de los 16 grandes premios, pero la competencia tanto con Ferrari como Williams fue durísima. Ferrari ganó el campeonato de constructores con una brecha de 5 puntos contra el equipo papaya, y en la clasificación de pilotos pasó lo mismo, pero contra Williams. Keke Rosberg, su mejor corredor, superó a John Watson por 5 unidades. Aunque si tomamos en cuenta que la temporada pasada estuvieron sextos, este año fue muy bueno. Pero
su siguiente gran salto no sería hasta 1984, donde reemplazarían a John Watson por otro piloto muy talentoso, el francés Alain Prost, conocido por muchos como el profesor. Y eso no es todo, el MP42 demostró ser un cohete. Estaban sobrados, ganaron ambos campeonatos con una gran ventaja, pero el de pilotos fue reñida, pero no contra un equipo rival, sino entre sus propios pilotos. Lauda se llevó el triunfo por medio punto sobre Prost. Ajustado, no lograron conseguir el título de constructores en el 85, pero sí el de pilotos, pero con Prost, y Lauda se retiró definitivamente de la Fórmula 1 a sus 37 años, y Prost ganaría su segundo campeonato de forma consecutiva en el 86, pero en el 87 la competencia los alcanzó en un dominio aplastante de Williams, en gran parte por su asociación con Honda, ya que Honda tenía la mejor unidad de potencia en aquel entonces. McLaren estaba muy por debajo de Williams y sus motores Honda. Prost consiguió 3 victorias y 46 puntos, perdiendo, estando a 27 puntos del campeón de Williams, Nelson Piquet. Y cómo no, después de que ganó 2 títulos de constructores y 3 de pilotos, su nivel iba a disminuir si no hacían algo. Y aquí llegó el momento de Ron Dennis. Se trajo al brillante diseñador de Brabham, Gordon Murray, persuadió a Honda para cambiar a Williams por McLaren, es decir que McLaren dejaría los TAC Porsche V6 Turbo por los Honda V6 Turbo, y firmó a Ayrton Senna. Vaya que Dennis es bueno negociando. Los de Woking ahora tienen lo mejor de lo mejor en todos los apartados. Pero cuidado, tener a 2 pilotos de ese calibre es un arma de doble filo. Comienza la temporada con Senna llevándose la pole position en Brasil, su gran premio de casa, pero poco antes del arranque le falla la caja de cambios, por lo que tuvo que ir a boxes a cambiar por el auto de repuesto y tendría que iniciar último desde el pit lane, lo que le dio la oportunidad a Prost para ganar fácilmente y hacer muchos más puntos que Senna, y eso pasó. Prost ganó y Senna fue descalificado. ¿Cómo que lo descalificaron? Por haber cambiado el auto antes de la salida, que de hecho era ilegal, aunque tardaron mucho porque le bajaron la bandera negra en la vuelta 20. En esa temporada Senna demostró ser mucho más rápido que Prost en la clasificación, pero en ritmo de carrera se le complicaba, ya que en las primeras 7 carreras de las 17 logró 6 poles y 3 victorias, mientras Prost logró una pole y 4 victorias. Como pudieron ver, McLaren lo estaba ganando todo. Su ventaja era tan grande que tenían ambos campeonatos asegurados, pero la pregunta era ¿quién iba a ganar el campeonato de pilotos? ¿Prost o Senna? A inicios de la segunda mitad de la temporada, Senna ganó 4 carreras consecutivas, sumando muchos más puntos que su rival, pero el brasileño no pudo mantener el nivel y Prost le fue recortando la brecha hasta llegar a Japón, la última ronda, muy parecido a 1976, solo que no llovía y no era en Fuji, sino en Suzuka. Prost ganó el Gran Premio, pero perdió el título contra Ayrton. Si la rivalidad entre ellos dos era fuerte en el 88, el año siguiente la tensión aumentó. El mejor ejemplo fue el de Suzuka. Los dos chocaron y Senna fue el único que pudo arrancar su vehículo para volver a la pista. Gracias a su victoria y el abandono de Prost, logró los puntos para proclamarse bicampeón, pero el francés haría una jugada bastante sucia. Habló con el presidente de la FISA, Jean-Marie Malestre. A partir de su conversación y revisar el accidente a través de las cámaras y testimonios de los involucrados, se tomó la decisión de quitarle todos los puntos a Senna que consiguió en Suzuka. Le quitaron la superlicencia para dejar de competir por 6 meses y le impusieron una multa de $100.000 por conducción peligrosa. La justificación oficial fue que Senna había sido responsable del accidente al intentar un adelantamiento en una maniobra que se consideraba imprudente. No obstante, muchos aficionados y expertos consideraban que la decisión fue provocada por factores externos, es decir, la conversación entre Prost y el presidente de la FISA, pero al final la FISA anularía la suspensión y la multa, lo que significa que podrá competir durante toda la temporada, y que Prost se salió con la suya, se quedó con el tricampeonato y se fue a Ferrari en 1990. McLaren continuó ganando ambos campeonatos en el 90 y 91 hasta que Williams resurgió, acabando con su racha de 4 años seguidos de dominio. Ese año su proveedor Honda los dejó por la gran superioridad que ejerció durante los últimos 2 años. Gracias a su innovación de la suspensión activa, Senna se unió con los de Grove. Para ellos fue increíble, pero para McLaren
un golpe en el corazón, y más para la moral. Ayrton Senna, su piloto más laureado, los dejó. Pero en el 94, la FIA acabó con la gran superioridad de Williams al prohibir las ayudas electrónicas, como el control de tracción, el ABS y por supuesto la suspensión activa. Y ese mismo año, Ayrton Senna y Ronald Ratzenberger murieron en el Gran Premio de Imola, terminando con McLaren cuarto en el campeonato. A partir del 95, McLaren comenzó una nueva asociación de motores con Mercedes-Benz. El acuerdo incluía motores gratuitos a cambio de un buen rendimiento deportivo y marketing. Nada es gratis en este mundo. Estos primeros años de colaboración serían de transición. Quedaron cuartos entre el 95 y 97, pero un hombre cambiaría la historia de McLaren una vez más: Adrian Newey, un ingeniero británico conocido por su enfoque innovador y su capacidad de crear autos competitivos sin importar si tiene muchos recursos o pocos. Él fue quien creó los monoplazas ganadores de Williams en los 90, sin duda un fichaje de oro, y ayudó a impulsar a McLaren para el 98, pero un Ferrari que también resurgió le opondría resistencia durante toda la temporada, con Michael Schumacher y Eddie Irvine. Aún así, su dupla de Mika Häkkinen y David Coulthard ganaron 5 de las primeras 6 carreras, pero después Schumacher ganó 3 veces seguidas, demostrándoles que en ningún momento deben descuidarse sin importar su ventaja. Schumacher y Häkkinen llegaron con puntos empatados, faltando 2 fines de semana. Con esos 2 triunfos obtenidos por Häkkinen y el apoyo de Coulthard, tuvieron los puntos necesarios como para vencer a Ferrari tanto en el campeonato de constructores como el de pilotos. Lo repitieron en el 99, pero Ferrari se fortaleció en el 2000, venciendo a todos sus rivales con diferencia. Häkkinen se tomó un año sabático en 2002, que se convirtió definitivamente en su retiro, y su reemplazo sería otro finlandés, Kimi Räikkönen, que sorprendió a todos en su debut, después de saltarse la Fórmula 3 y la Fórmula 3000, que este último se conoce ahora como Fórmula 2. En su primer año con McLaren resultó ser muy rápido, no ganó, pero hizo 7 podios y estuvo cerca de superar a su compañero. En 2003, Kimi casi sale campeón. Perdió por 2 puntos contra Schumacher. El MP413 era más rápido que el F300, pero tenía muchos problemas de fiabilidad, y este problema siguió por años, sobre todo en 2004. En aquel año, McLaren abandonó 12 de las 19 carreras entre sus 2 pilotos, aunque en 2005 parecía mejorar. McLaren con Räikkönen pelearon contra Renault y Fernando Alonso, y también perdieron por problemas mecánicos. Una lástima, porque Kimi pilotó de una forma espectacular. Su mejor carrera sería en Japón. Ganó saliendo del puesto 17 y adelantó a Fernando con una excelente maniobra. Pero 2006 fue lo mismo. Después de tener un año competitivo, estuvieron flojos, por lo que Räikkönen los dejó por Ferrari en 2007, pero había buenos pilotos disponibles en el mercado. Por ende, ficharon al que destronó Schumacher y bicampeón del mundo, Fernando Alonso. Le hicieron un acuerdo de que él sería el piloto número 1 y tendría de compañero a Lewis Hamilton, un joven novato que deslumbró en todas las categorías inferiores en las que participó. Él fue piloto junior de la academia de McLaren desde que era niño, cuando Ron Dennis lo vio correr en los karts, y se convirtió en una especie de segundo padre para él. McLaren volvió con fuerza, con el monoplaza más potente y la mejor dupla, pero como siempre, o casi siempre, Ferrari le dio lucha, pero con Felipe Massa y Kimi Räikkönen, el que se fue porque el auto se rompía mucho. En el primer tercio del campeonato, McLaren estaba liderando con ambos corredores, pero la relación entre Alonso y Hamilton se descontroló cuando Fernando estaba liderando y Lewis lo atacaba. Para evitar un enfrentamiento que arruine el 1-2, le ordenaron por radio a Hamilton que baje el ritmo y que no arriesgue el perfecto resultado del equipo, pero al parecer el mensaje se le fue por la oreja y siguió presionando. Por ende, McLaren respondió enviándolo a boxes para retrasarlo. Terminó el Gran Premio, el español ganó y Lewis estaba molesto. A partir de Mónaco, Hamilton subió el nivel. Estuvo en el podio 4 veces seguidas y 2 de ellas fueron victorias. Con esa gran cantidad de puntos obtenidos, se posicionó líder de la tabla, pero a partir de la segunda mitad del calendario no se mantuvo. Alonso y Räikkönen le estaban recortando bastantes puntos, pero al pasar la carrera de Monza, McLaren estaba siendo investigado por la FIA por tener datos técnicos del auto de Ferrari, por lo que se formó un escándalo con el nombre
nombre de Spygate. Pero ¿cómo los descubrieron? Bueno, un día los funcionarios de Ferrari recibieron una llamada telefónica de una tienda de fotocopias en Inglaterra, más específicamente en la ciudad de Woking, y enloquecieron cuando el hombre que les llamaba dijo que tenía 800 páginas de documentos de diseño de Ferrari clasificados. Esto fue porque Trudy Walcan, la esposa del ingeniero de McLaren Mike Coughlin, le entregó esos documentos para hacer fotocopias. Y como un empleado de McLaren tenía documentos privados de un rival. Todo empezó cuando el jefe de mecánicos de Ferrari, Nigel Stickley, estaba cansado de cómo lo trataban en el trabajo, así que para vengarse le entregó todos esos documentos a su amigo Mike, y McLaren fue llevado a juicio. En la primera audiencia, la gerencia de McLaren lo negó todo y solo culpó a Mike, su ingeniero. Sin embargo, en la audiencia final, McLaren fue declarado culpable y fue descalificado del campeonato de constructores, y le obligaron a pagar una multa de $100 millones a Ferrari, pero a los pilotos no se les penalizó. Mientras Hamilton lideraba el campeonato cara a la última carrera en Brasil, Kimi ganó la carrera y el campeonato de pilotos, a un punto adelante de Hamilton y Alonso. Otra vez, lo mismo que en 1976, pero esto pudo haber sido el resultado más ajustado de la historia. Sin duda, las acciones de McLaren en 2007 fue una mancha para el legado de Bruce, y que descanse en paz. Y al parecer en los años siguientes aprendieron la lección. En noviembre del 2007, Alonso y McLaren acordaron anular su contrato, por lo que fue de regreso a Renault, y Heikki Kovalainen ocupó el asiento vacante. En 2008, Lewis peleó el título contra Massa. Aunque Kimi seguía en Ferrari, él no rindió tan bien como el año pasado, no pudo mantener su corona y Hamilton se lo quedó, pero Ferrari se llevó el campeonato de constructores. Kovalainen, al estar lejos de Lewis, quedó con 53 puntos contra los 98 del inglés, y mientras Massa sumó 97, Raikkonen 75. Antes del comienzo de la temporada 2009, Dennis se retiró como director del equipo, entregando su puesto a Martin Whitmar. El año comenzó muy mal. El coche estaba lejos del ritmo mostrado en 2008, debido a un gran cambio de reglamento a la aerodinámica de los autos, y a McLaren le costó recuperarse, y después de varios fines de semana lo hizo cuando adoptó el concepto de doble difusor que creó Brown GP, con el que ganó ambos títulos ese año. Y a pesar de los problemas, Lewis pudo ganar 2 carreras. En 2010 cambian a Kovalainen por Jenson Button, el campeón de 2009. Ellos dos lucharían por el título de 2010 junto a los pilotos de Red Bull, Sebastian Vettel y Mark Webber, y Alonso de Ferrari. Pero mientras iban pasando los grandes premios, Jenson perdió el terreno, por lo que Lewis era su última esperanza hasta la última cita, en la que 4 pilotos podían ser campeones del mundo: Hamilton, Vettel, Webber y Alonso. ¿Y quién ganó? Vettel, que por cierto, él y Red Bull dominaron todo 2011. El subcampeón sería Button, y la lucha por el título para McLaren se repitió en 2012. McLaren volvió a tener el auto más rápido de la parrilla, pero como su concepto estaba alcanzando el límite de desarrollo, el resto de escuderías los iba a alcanzar en rendimiento o incluso superar en el peor de los casos. Y como aún faltaba un año más de reglamento, tuvieron que tomar una decisión: pensar a futuro y enfocarse en el reglamento de 2014, o crear otro concepto de monoplaza para 2013. Al final tomaron la segunda, y fue lo peor que pudieron haber hecho. A final de año, Lewis dejó a McLaren para irse a Mercedes. En 2013 se desplomaron, no ganaron ni una carrera y quedaron quintos, su peor año desde el 83. 2014 también fue muy malo, pero para 2015 pasó algo increíble. Pusieron fin a su acuerdo de motores con Mercedes y regresaron a su vieja asociación con Honda, y no fue el único que volvió. Alonso se unió y sería el compañero de Button, y esta temporada fue peor. Terminaron novenos. Hace décadas que eso no pasa. Por estos horribles resultados que siguieron durante años, Honda se fue a finales de 2018, como Alonso, así que en 2019 buscaron otra alternativa, Renault, y no sería hasta 2021 que dejarían la unidad de potencia Renault por el Mercedes. Aunque ese año ganaron una carrera, no fue simplemente por méritos propios, sino por el caos en la pista. Pero en 2022 habría otro cambio de reglamento, en la que tenían que aprovechar, y no salió bien. La siguiente temporada empezaron peor, con uno de los autos más lentos de la parrilla, pero con grandes mejoras hicieron una buena recuperación. No tenían el auto más rápido ni ganaron carreras, pero había buenas sensaciones.
2024 y el equipo Papaya volvió a tener el auto más rápido desde 2012, pero aún les quedan cosas por mejorar, como no desperdiciar las oportunidades. Si no hubieran ganado más fines de semana, y el campeonato de constructores está a la vuelta de la esquina. El de pilotos no tanto. Vaya que fue un año sorprendente, pero no tanto como cuando una revista para adultos patrocinó un equipo de Fórmula 1, como en este video que ves en pantalla. Así que ve a verlo